Seguimos con el tema de guerra espiritual, guerra espiritual. Este tema de guerra espiritual es fundamental entenderlo, comprenderlo, conocerlo, estudiarlo, masticarlo, rumiarlo, bueno, etcétera. Pero es un tema muy, muy importante. Y hoy vamos a estudiar un salmo muy hermoso, muy poderoso. Cuando digo hermoso es poderoso espiritualmente, bueno, todos son así. Y es el Salmo 107. Salmo 107. Vamos a mirar algunas cosas sobre guerra espiritual. Si usted tiene la Reina Valera del 60, debe decir, Dios libra de la aflicción. ¿Sí? Ahí tiene como ese título. Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto. Fíjense en esto. Del versículo 1 al versículo 3, está hablando de una cosa y en el 4 coge y cambia. Miren en el versículo 1 otra vez. ¿De qué está hablando el versículo 1? Revisen ahí en su Biblia, por favor. ¿De qué está hablando el versículo 1? Tenemos a Israel. ¿Qué dice? Alabad a Jehová porque Él me da todo lo que le pido. Alabad a Jehová porque Él responde todas mis peticiones, porque Él me da muchas bendiciones. ¿Qué dice? Alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? Porque Él es bueno. Ya. Tenga usted alimento delante de usted o no, hay que alabarlo porque Él es bueno. Punto. Se acabó el tema. A Dios se le alaba porque Él es bueno. Y esa bondad de Dios no se puede medir de acuerdo o a la cantidad de bendiciones que usted tiene. Es un error. Es un error. Esa bondad de Dios no se puede medir de acuerdo a los niveles de bendiciones y de plata y que usted tiene en su casa, cuenta bancaria. No, es un gravísimo error. Él es bueno. Y el hecho de que Él es bueno es que usted está vivo y no está en el infierno. ¿Sí o no? Ya. Listo. Suficiente motivo para darle gracias a Dios. Así esté yo en estado de indigencia, viviendo debajo de un puente. Acordémonos, ¿cuánta gente en el infierno quisiera estar en el lugar de un indigente hoy? Así fuera, en el lugar de un indigente, viviendo debajo de un puente, pero no estar en el infierno. Cualquier cosa en esta tierra, cualquier posición en esta tierra, la que sea, es mejor que estar en el infierno. Cualquier posición. Y piensa en la posición que sea. La persona que tiene cáncer, la persona que tiene sida, la persona que esté muriendo, la que sea. Cualquier posición, condición, estado en este planeta Tierra es mejor que estar en el infierno. ¿Cómo la ven?
Y usted y yo deberíamos estar en el infierno. Es lo que merecemos todos y cada uno de nosotros. Pero no estamos. Él es bueno, ya, eso es suficiente. Independientemente de los problemas, de la escasez, de que si tiene, de que si no tiene, de que lo que sea. ¿Ven? Bueno. Entonces, alabar a Jehová porque Él es bueno. ¿Qué sigue diciendo? Porque para siempre es su, díganlo los redimidos de Jehová. Esto es un mandamiento para usted y para mí. Nosotros somos redimidos, ¿o no? Nosotros somos redimidos. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y aquí, esa frase en el versículo 2, la parte B, los que ha redimido del poder del enemigo, los que ha redimido del poder del enemigo. Ya nos da el matiz de lo que va a ser este salmo de aquí en adelante. De los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente. Resulta que hacia el sur, en el sur, ¿quién tenía de enemigo a Israel? Egipto. ¿A quiénes tenía en el norte? Siria y Asiria. Mire lo que dice, versículo 3. ¿Y los ha congregado de dónde? Del oriente y del De las tierras. De las tierras del oriente, del occidente, del norte, del sur. Uy, hermano, o sea que este pueblo se le había levantado el enemigo de una manera impresionante. De todos los 4 puntos cardinales había ¿qué? Enemigos. Entonces, al oriente, ¿quiénes estaban? Los filisteos. Y al occidente, ¿quiénes estaban? Babilonia, sí señor. O sea, está Israel, mire cómo estaba. O sea, tenía enemigos por todo lado. Pero cuando dice en el versículo 3, y los ha congregado de las tierras, significa que estos enemigos habían tomado cautivos gente del pueblo. ¿Me hago entender? Los ha congregado de las tierras. O sea que estos tenían gente, podían tener gente, tenían gente de Israel, cautivos, sometidos, etc. ¿Ya le haya más sentido al versículo 3? Y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Los ha congregado, los redimió del poder del enemigo, versículo 2. Los redimió, los sacó, los rescató del poder del enemigo. O sea que tenían enemigos de sobra. Y eran enemigos muy bravos. Todos eran imperios, ¿no? Todos eran imperios, imagínense. Tremendo, ¿no? Bueno. ¿Cuál era la condición del pueblo? ¿O cuál llegó a ser por causa de esos enemigos? Porque nos dice, alaben al Señor porque Él es bueno, porque Él los ha redimido del poder del enemigo. Alábenlo. Pero a partir del versículo 4 empieza a hacer una descripción de la condición en la que llegó a estar el pueblo. ¿En qué condición llegó a estar el pueblo? Y todo eso lo tenemos que ir conectando con nosotros, usted y yo. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Versículo 4. Este versículo 4 nos está hablando de varias cosas.
¿qué cosas nos está hablando? ¿Qué cosas nos está hablando? Está hablando de que anduvieron por un desierto. ¿Y cómo se siente? Que ese desierto nos habla de soledad. Desierto. Y ese desierto estaba acompañado ¿de qué más? De un sinfín de cosas. No sabían No. para dónde iban. Ahí dice, sin camino. Sin camino. Sin hallar ciudad. ¿Qué más dice? No había sitio donde vivir, sin hallar ciudad donde vivir. Sin hallar ciudad donde vivir. Es decir, no estaban establecidos. No estaban establecidos. Estamos en el versículo 4 únicamente. ¿Listos? Versículo 4. Entonces, este versículo y de aquí en adelante nos habla de 4 situaciones. 4 situaciones. Resultado del pecado de la nación. 4 situaciones fruto del pecado de la nación. ¿Y cuál es la primera? Vagaron por un desierto. Vagar. ¿Ustedes han escuchado ese dicho que dice como judío errante? Sí. ¿Sí? No, yo he dado más vueltas que judío errante. Eso no es casualidad. Porque usted, mire la Biblia, aquí está hablando de judíos errantes. Y eso es terrible, no establecerse. Dios es un Dios de establecerse, de echar raíces, de dar fruto, etcétera. ¿Sí? Entonces no es de Dios estar de iglesia en iglesia, por ejemplo. No es de Dios. No es de Dios estar un tiempo acá, un tiempo no. Eso no es de Dios. Dios es un Dios de raíces. Dios es un Dios de establecer, de dar fundamento. ¿Listos? Pero parte del castigo que ellos vivieron fue andar perdidos en un desierto. Es decir, vagaron. Entonces el pueblo estaba en pecado y ellos obtuvieron 4 resultados de ese pecado como nación. No estamos hablando del pecado personal de cada uno, no, sino pecado como nación. Y ese pecado como nación tuvo un impacto como nación a todo el mundo. Y el primera de esas situaciones o el primer impacto o el primer fruto que hubo fue vagar por un desierto. ¿Y por qué utilizamos la palabra vagar? Porque la palabra vagar en la Biblia tiene que ver con un estado de cosas en el que usted no está establecido. Usted vaga, va por ahí. Sin rumbo. Por eso hay música que, por ejemplo, hay una canción que dice: caminar sin rumbo alguno, como el aire que respiro, puede que sea mi destino. ¿Sí la han escuchado? Sí, señor. Mientras viva, y ahí está usted cantando la canción y la baila y le... Hermano, eso es una maldición. Usted está maldiciendo. Si a usted le gusta esa canción, caminar sin rumbo alguno, no, yo no quiero caminar sin rumbo alguno, como el aire que respiro. Esa vaina que va a ser mi destino, yo no quiero eso. Pero fíjense cómo ese tipo de cosas tan sencillas y tan aparentemente inocentes, usted puede estar maldiciendo, ¿sí? Usted se puede estar maldiciendo, porque eso es un vagar. Eso es un vagar. Entonces anduvieron perdidos por el desierto. Ahora, ¿qué quiere el enemigo? Que usted ande a nivel espiritual en esta condición. Así. El enemigo quiere con usted y conmigo hoy día que andemos vagando. Vagando. ¿Cómo es vagar hoy día, siglo XXI? Porque usted tiene su trabajo, usted se congrega en la iglesia,
Entonces usted no está brincando de aquí para allá, pero usted sí puede estar vagando espiritualmente. Espiritualmente usted puede terminar vagando. Espiritualmente usted no crece. Espiritualmente usted no avanza. Espiritualmente usted no se consolida. Espiritualmente usted no tiene norte. Espiritualmente usted trata de establecerse, de consolidarse, pero como que no puede, como que trata y no avanza, como que no se le dan las cosas. Entonces, por supuesto que todo lo que está en este salmo tiene una conexión espiritual con nosotros hoy. Y la condición es esa. Le voy a poner un ejemplo. Dice aquí, anduvieron perdidos por el desierto. Hay gente que financieramente anda perdida, así tengan trabajo, así tengan ingresos, pero andan perdidos, no hay norte. Andan perdidos. Dice, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. No logran establecerse. Solo estoy tomando como ejemplo un área de la vida, ¿sí? No logran establecerse. No logran tener tranquilidad. Tratan, esa es la gente que pasan los años y tratan, pero no logran establecerse, no logran avanzar, no logran consolidar cosas, no logran muchas cosas. ¿Sí? ¿Están así? ¿Por qué? Cuando usted va a mirar la vida de esas personas va a encontrar patrones que se están repitiendo y no nos damos cuenta. Que se están repitiendo. ¿Patrones de qué? De infidelidad. ¿Con quién? Porque el problema del pueblo de Israel, y está describiendo este tiempo que vivieron tan espantoso, ya lo dijimos, fue el pecado. Pero ese pecado traducido como ¿qué? ¿Como una lucha de la carne? No. Pecado como infidelidad a Dios. Grave es esto. No hay pecado más grave que la infidelidad con Dios. Una cosa es que yo peque porque yo tengo una lucha en mi carne, una debilidad. Eso es diferente a serle infiel a Dios. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Captamos la diferencia? Es decir, yo puedo pecar porque se me salen palabras, yo puedo pecar porque soy temeroso, yo puedo pecar porque soy de mal genio, yo puedo pecar con algo sexual, yo puedo pecar con algo moral. O sea, pueden haber N pecados, pero no necesariamente me hacen infiel con Dios. Ejemplo, ¿el rey David fue infiel con Dios? No. Él no tuvo... Saúl sí. ¿Ah? En cambio, Saúl sí. Saúl sí. David tuvo una lucha. Él vio a esta muchacha, tuvo que haber sido yo no sé qué mujer con una belleza. ¿Qué día hablé con una libanesa? Ah, no sé la que no conoce. Y yo sí le vi el hablado. El hablado es, yo dije, ¿sería que esa señora tuvo como un daño neurológico? Yo pensé eso. Yo pensé, porque habla un poquito así como tieso, como cuando alguien ha tenido algún tema neurológico y le queda el habla afectado. No, es que es libanesa. Entonces, usted le ve a esa gente de allá. Se caracterizan mucho por esos ojos así gigantes, parecen lechuzas, hermano. Y la señora es bajita. Angélica la conoció. Y esos ojos negros, azabaches, son muy expresivos y grandes así. Y esas pepas que tienen. Es típico de allá. Esa es una belleza muy rara de allá. Yo no sé cómo habrá sido Betsabé. Pero para haber encandelillado a David, pues supone uno que era una mujer. O de pronto era hasta lo más sencillo, pero algo le llamó la atención, ¿cierto? Pero no era una mujer fea. Él manifestó ahí ¿qué? ¿Una infidelidad a Dios? No. Él manifestó ¿qué? Una debilidad en su carne. Ya, como ser humano. Ah, que cayó. Que después vino el temor y yo cómo arreglo esto y otro error. Pero eso no lo hizo infiel a Dios. Me hago entender la diferencia, ¿no?
Aquí estamos hablando de que la condición del pueblo a la que llegaron fue por causa de la infidelidad con Dios. Es decir, ellos se apartaron, ellos hicieron a un lado a Dios. Se fueron en pos de Nosotros, otros dioses. señora, Se fueron en pos de otros dioses. y se fueron en pos de otros dioses. Nosotros podemos estar manifestando, y esto usted, ojalá sea usted multiplicador de esto a más gente. Nosotros podemos estar manifestando en nuestra carne, todos los días manifestamos ¿qué? Debilidades de la carne, todos los días, ¿sí o no? Pero también sin darnos cuenta, podemos llegar a manifestar infidelidad con Dios. Infidelidad con Dios. Yo puedo estar siendo infiel con Dios. Una cosa es que yo peco por algo de mi carne, tengo una lucha con mi carne, pero yo sigo pegado, yo pido perdón, yo no me aparto de Dios. Otra cosa es que yo manifieste infidelidad con Dios. Y una de las cosas en las que somos muy infieles, eso ya no es una debilidad de la carne, es con el dinero. El dinero. Mucha gente, financieramente hablando, andan perdidos por el desierto, financieramente hablando. No saben cómo salir de deudas, no saben cómo avanzar, progresar por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. No han logrado establecerse financieramente porque hay una infidelidad con Dios en el tema económico. Estoy tomando como, usted no diezma, usted no ofrenda, usted no apoya a la iglesia. Usted se limita a dar lo que Dios dice. Eso es un error, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque estoy primero yo. La raíz de por qué la gente no logra ser fiel con Dios en esa área es porque estoy primero yo. Tiene ídolo llamado dinero, ¿verdad, pastor? El dinero y su ego. Sí. Usted, yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Por eso usted ve gente financieramente hablando en esa condición. No sé qué hacer, todo lo que intento, nada me sale, todo se desbarata, todo se cae. Todos podemos tener reveses económicos, claro, claro. No significa necesariamente que es que yo estoy viviendo esta situación. Para saber si yo estoy viviendo esta situación, pues yo me tengo que evaluar cada uno, ¿sí o no? ¿Cómo es usted con el Señor en esa área? Eso solo lo puede decir ¿quién? Usted. Nadie más lo puede decir. Entonces, fíjense que, y esto aplíquelo a todas las áreas, a todas, al área emocional, al área familiar, a todas, absolutamente a todas. En el área familiar hay gente, hay familias, estoy hablando de gente que conoce de Dios, que son como perros y gatos. Viven mal, viven mal. Hay que buscar la raíz de por qué estamos así en esa área. Y así eso aplica a todas las áreas. ¿Listos? Hasta ahí preguntas. Es lo que tú explicabas el domingo de la idolatría. Tiene que ver con idolatría, sí señora. No seáis idólatras. Hay idolatría. Hay una idolatría. Detrás de cada infidelidad hay una idolatría. Su ego, por ejemplo, cuando Hay una idolatría al ego. las familias están divididas. Hay una idolatría al alma. Se acercan. Si no se acerca a ella, Hay una idolatría al yo. rompa ese paradigma. Exacto. Hay una idolatría al yo. Hay una idolatría al dinero. Hay una idolatría al miedo. Porque hay gente que su condición financiera está guiada solo por eso. Doy si tengo. Por eso nunca ven la gloria de Dios. Yo doy si tengo. Me alcanzó, me sobró, doy. El pueblo de Israel, ¿qué hace? Ellos dan. Y con el resto miran si les alcanza o no. Y eso es un principio que la gente no entiende. Nosotros los latinos no lo entendemos. Nosotros no lo entendemos. Porque somos muy racionales, ¿no? Somos muy racionales, muy existencialistas.
Por eso la gloria de Dios muchas veces en esa área no se manifiesta. Ahí estás Angélica, hablando- Ahí estás hablando de iniquidad. Eso es manifestación de iniquidad. Sí, señora. Sí. Y en toda manifestación de iniquidad el diablo viene a echar mano. Por eso estamos hablando de guerra espiritual. Pero fíjense que no es reprenda, zapatee, brinque, maldiga, haga mala cara, grite. No. La guerra espiritual es llevando esto a la práctica. Entre usted más se propone obedecer la palabra, más guerra espiritual está haciendo. Es práctica. Es práctica. ¿Qué necesita libertad en sus finanzas? ¿Qué necesita? Practique lo que dice la palabra en esa área. Y ya eso es guerra espiritual. Y en eso es que Dios da victoria. Dios no da victoria de otra manera. Porque Él no me respalda a mí. Cuando yo predico la palabra, Él no me está respaldando a mí. Eso es una mentira. Él está respaldando ¿qué? Su palabra. Él no me respalda a mí, Él respalda su palabra. La bendita palabra. Que me use es otro tema. ¿Sí? Si yo tengo aquí un vaso con agua, ¿lo que contiene el agua soy yo? Yo tengo aquí un vaso con agua. ¿Lo que contiene esta agua, soy yo quien la contiene? Es el vaso quien la contiene. ¿Ven? Entonces Dios yo estoy usando el vaso para contener el agua. Dios me usa a mí para extender la palabra, o a usted, o a cualquiera, ¿cierto? Pero Dios no me está respaldando a mí, está respaldando su palabra. Él lo que respalda es su palabra. Entonces, fíjense cómo este versículo 4 se puede aplicar a cualquier área. Por eso usted ve gente que anda como vagando por un desierto en el área emocional, o en el área financiera, o en el área espiritual, que no se hallan, que no crecen, que yo no sé qué me pasa, que es que estoy estancado, que es que estoy como aletargado, apelotardado, como, bueno, qué sé yo, andan mal, ¿por qué? Revise cómo está usted, por qué está en esa condición, porque claramente esa condición no es de Dios. ¿Lo ven? Esa condición, ese estado de cosas no viene. Dios no quiere que usted y yo estemos así. Dios no quiere que estemos así. Esa no es la voluntad de Dios, esa no es la condición que Dios quiere para sus hijos. Pero si estamos así, es por algo. Y no necesariamente por un pecado personal, sino por una infidelidad. Que claro, usted es infiel con Dios, puede ser algo personal, porque usted está pretendiendo manipular a Dios. Pero eso es algo que tiene que ir a reflexionar allá en intimidad cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, versículo 5, hambrientos y sedientos. Hambrientos y sedientos. Entonces el versículo 5 ya establece otra condición. Hambrientos y sedientos. Se va agravando la cosa. ¿Qué tenían? Tenían hambre y sed. Pero no era hambre y sed por la palabra. Hambrientos y sedientos. ¿Y qué dice? Su alma desfallecía en ellos. Esa parte de este versículo 5 establece el estado al que llegaron, final, la gota que rebosó la copa. Su alma desfallecía en ellos. ¿Qué significa que su alma desfallecía en ellos? ¿Qué significa eso? Significa que entraron en profundas depresiones. Significa que entraron en un profundo desánimo. Significa que no querían nada más. Cuando usted se encuentre un creyente que no quiere escuchar la palabra, que se le vuelve un fastidio la iglesia, que se le vuelve un fastidio los hermanos, que se le vuelve un fastidio el pastor, que porque muchos maquillan, uno le escribe aquí, yo le escribo allá a la hermana, me deja en visto, no con, ay, qué pena que es que he estado ocupado, convencido que qué pena que he estado ocupado,
Usted lo que ha estado es su alma desfalleciendo dentro de usted y pretende maquillar. Eso es muy común en las iglesias porque no hay conciencia de este tema. Si hubiese conciencia, la actitud debería ser: pastor, como que día me hablaba alguien, yo necesito pedirle perdón a usted. Yo le dije, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque yo lo he menospreciado a usted en mi corazón. Y yo no puedo, pastor, permitir eso en mi corazón. Me arrepiento, ya le pedí perdón al Señor, vengo a pedirle perdón a usted. Pero eso que esa persona me dijo, no lo veía absolutamente nadie. Estaba pasando dentro de esa persona. ¿Lo ve? Pero esa persona con un entendimiento espiritual confesó que viene libertad. Viene libertad, viene bendición. Ese es el problema de mucha gente, que hay una hipocresía porque creen que pueden maquillar, y la vida en Cristo es apariencia, pero resulta que Dios sí sabe lo que está pasando dentro de usted. Y el problema radica en que al saber el Señor todo lo que pasa dentro de usted, el Señor puede establecer disciplina, trato, reprensión, permitir que el enemigo se le levante, y después usted está ahí, pero yo no sé qué me pasa, pero yo no sé por qué yo estoy así, pero es que yo trato y trato, yo intento e intento, pero yo no entiendo. Y usted ve creyentes que hasta afectados en su salud mental terminan, no solo espiritual. ¿Ve? Para que un hijo de Dios termine afectado en su salud mental es porque primero se dio una afectación en su salud espiritual. Grábense eso. Estoy hablando de un hijo de Dios. Para que un hijo de Dios termine trastornado en su salud mental, que tiene que tomar pastas, que para dormir, para descansar, para estar quieto, para estar tranquilo, es porque primero ha dado lugar espiritualmente, ya venía afectado espiritualmente. Vaya, mire cómo está la vida de oración, de intimidad, de comunión de esa persona. ¿Mal? Entonces dice, su alma desfallecía en ellos. Esa expresión habla de depresión, habla de desánimo, habla de que usted entró en un estado en el que usted es más recurrente el desánimo, la tristeza, la desesperanza, la incertidumbre, todo eso dentro de usted, que el amor, el optimismo, la fe, las ganas de vivir. Entonces, si usted está en una situación así, usted debe cuestionarse inmediatamente y decir, ¿yo cómo estoy con Dios? Cuando usted ve una persona o hable con un hermano o con una hermana que dicen, es que estoy estancado, me siento estancado, es que estoy como una paleta, pastor, congelado. Eso no es normal en un hijo de Dios. Eso tiene que haber algo espiritual ahí. ¿Lo ven? Tiene que haber algo espiritual. ¿Y saben cuál es la solución para salir de eso? No es una palmadita en el hombro, no es un abrazo, no es un apapacho, porque así somos, hermano. Yo veo allá a la niña, mire la trompita que puso, ay pobrecita, la voy a invitar a tomarse un café en Juan Valdés y a escucharla que hable, avispada. Siéntela y dígale qué está pasando con su vida espiritual. ¿Usted cómo está? Generalmente la gente no habla y dice, sí, yo reconozco que estoy así por mi responsabilidad. No, siempre le estamos atribuyendo a cosas externas. ¿Qué necesita una persona que su alma desfallece en él o en ella? ¿Llamarla a qué? Reflexión. Al arrepentimiento. Arrepiéntase. Entonces viene Brigitte y dice, ay, es que estoy desanimada, me siento estancada, ay, es que siento que no avanzo. Versículo 4 y 5. ¿Ve?
versículo 4 y 5. ¿No les ha pasado que ustedes comen algo y quedan con hambre? ¿Les ha pasado alguna vez? Por lo general. Que usted come y queda con hambre, ¿cierto? O sea, como que no se sacia. Cuando dice hambrientos y sedientos, no es porque necesariamente el pueblo estaba aguantando hambre y estaban pasando necesidad por falta de líquido, no. Es un tema del alma, es espiritual. Ellos no pueden decir que aguantaron hambre, porque Dios les proveyó todo. Cuando usted pasa por un desierto, Dios le provee todo. Cuando el desierto es de Dios, que Dios lo está tratando, lo está entrenando, lo está formando, lo está fortaleciendo, a usted no le falta nada, aunque usted esté que se hace aguas. Dale un calvazo, una cachetada con una Biblia de estudio, la más grande que tenga, hermano. Reaccione y deje la bobada, deje el berraco miedo. Pues que el Dios en el que usted cree se le acortó la mano para ayudar y para salvar. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? ¿Cuál es el problema? Dios sabe por dónde nos lleva, esa es la confianza. Pero hay gente que a pesar de tener todo, hay gente que a pesar de tener absolutamente todo, se sienten vacíos, se sienten mal, y tratan de llenarlo con una persona aquí, con una persona allá. Eso es típico en la gente que se aparta de Dios. Usted los ve, no, bien, plata, trabajo, salud, pero se sienten mal, ¿cómo están? Hambrientos y sedientos, ¿sí ven? Y dice que su alma desfallecía en ellos. Ya llegaron a un punto en que nada los llenaba, llegaron a un punto en el que no encontraban sosiego, no encontraban paz. Mire, yo le digo una cosa, qué bonito es cuando usted solo tiene para un pan, para un pedacito de pancito, no le alcanzó para más. Y usted va y se rebusca ya en su casa, uy, hay una panelita. Entonces usted cogió la panelita y se hizo un agua de panelita. Y se sienta tranquilo, está en su casa, está cayendo un aguacero y se disfruta ese pan y esa agua de panelita y se sienta en un programa o lee la Biblia un rato, pero está tranquilo, con gozo. Tranquilo. Hay paz. Paz. Hay paz. Ay, hermano, eso no vale toda la plata del mundo. Esa paz, ¿sí? Estoy tranquilo, me siento lleno, paz, porque mi alma no desfallece en mí. Una de las características de una persona en la que el alma está desfalleciendo es que no siente paz y puede tener toda la plata y toda la parte económica, pero no hay tranquilidad. No hay tranquilidad, pero qué rico es yo poder decir, me siento a comerme un pedacito de carne con mis seres queridos, con mis hermanos en Cristo. Ahorita nos vamos a tomar unas oncecitas. ¿Sí, no, hermano? Nos tomamos unas oncecitas, pero tranquilos. Estamos tranquilos. Estamos bien, estamos tranquilos. Paz. Pero cuando su alma desfallece dentro de usted, no importa qué haga, con quién esté, con quién hable, qué compre, qué venda, a dónde viaje, qué tenga, usted nunca tiene paz. Por eso eso es una tortura. Vivir así, una cosa es leer esto. Una cosa es leer esto. Esto que estamos leyendo en el versículo 4 y en el versículo 5 es lo más espantoso que un ser humano puede vivir. Es espantosísimo andar perdido por el desierto. ¿Usted sabe qué es andar por la vida como con un sinsentido? Como que no hay... Sí, usted está perdido, usted no se llena, usted está vacío, dice, por la soledad sin camino. Así anda mucha gente, sin hallar ciudad donde vivir. Quieren establecerse, se sienten que no se hallan. Y esto que está aquí es uno de los síntomas que presentan las personas
que están entrando ya en enfermedades mentales graves. Por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de ansiedad. Le voy a poner un ejemplo. Cuando dice, sin hallar ciudad en donde vivir. Gente que usted está en una reunión de pronto, no sé, familiares, conocidos, y usted está hablando con alguien y de pronto ese alguien empieza a llorar, sin explicación, y usted lo mira y le dice, ¿qué le pasa? ¿Se siente bien? Y la persona no sabe explicar, lo único que dice, no sé, de repente empecé a sentir un miedo. ¿Pero por qué? No sé, empecé a sentir miedo, temor de estar aquí con todas estas personas. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, y salen y se van. Eso es un mal síntoma y eso es más común de lo que ustedes se imaginan. Ahí puede estar asomando una esquizofrenia, ahí puede estar asomando un trastorno bipolar, ahí puede estar asomando un trastorno de ansiedad. Yo estaba en una conferencia una vez en una empresa, había como 100 personas, era pequeño el grupo, y yo estaba dándoles una charla y no sé de dónde salió un gato, apareció un gato muy bonito, pues resulta que el dueño de la empresa había llevado sus mascotas, 2 perros y un gato ese día, y los soltaba ahí, y una de las chinas le tenía fobia a los gatos. Y se le empezaron de solo verlos, le empezaron a torcer las manos. Ella hizo así y se le empezaron a torcer las manos y fue a hablar y quedó ahí. Un ataque de ansiedad, como 3 horas en eso. Una situación bien compleja, durísima. Y ella decía que ella no lograba entender por qué ese miedo y esa fobia a los animales. ¿No? Pero le pasó eso. Y ella decía que cuando ella sentía, cuando ella veía a esos animales, ella sentía algo feísimo, como un vacío, como no. Es todo esto que habla. Entonces, cuando una persona empieza a tener problemas mentales, o tiende a la depresión, o tiende a la tristeza, esa persona no viene bien espiritualmente. Pero pastor, yo vengo orando la palabra, yo me vengo conectando. Es que no es solo eso. Es que el tema no es conectarse a un devocional. El tema no, todos podemos estar conectados a los devocionales. Todos podemos estar conectados en la madrugada. El asunto es bajo qué condición y con qué actitud usted está conectado. ¿Sí? ¿Me hago entender? Todos podemos venir a una vigilia. Todos podemos venir a un culto. Y llevamos 5 minutos de culto y usted está cabeceando, hermano. Viene de dormir, compadre. De una noche de descanso. Yo entiendo por qué hay tantos jóvenes aquí que vienen y se duermen. ¿Cómo no se van a dormir? Masturbation al 100. Internation al 100. Claro, vienen y se duermen. A mí me gustaría coger más de un personaje aquí y pararlo patas arriba, como se hace en el ejército. ¿Se acuerda cuando le daba la pálida a usted? Ah, ya el Ibáñez. Está muy pálido, tiene mucho sueñito, entonces 2 compañeros portachones. Acuéstese y párenlo ahí de cabeza, téngalo ahí 10 minutos de cabeza hasta que le bajara bien la sangre a la cabeza y ya se le quitaba la cosa. Así nos va a tocar aquí con más de uno. ¿Por qué? Porque están haciendo muchas cositas debajo de las cobijitas. ¿Ve? Por eso, hermano, es que 1, 2, 3 de la mañana con internet y uno le habla eso a los papás. Mire, no importa que su hijo tenga 20, 30, es la edad en la que más debería usted prohibirles internet. Hay horas, hay horario y hay reglas, punto. Pero su hijo está en la universidad, ya está finalizando el colegio, coja internet y use y haga. Usted no sabe qué están haciendo y deshaciendo. Por eso es que pasa mucho de eso acá. Y muchas veces usted está aquí, pero usted está mal adentro. No recibe la palabra, no acepta la enseñanza, le encanta ir y picar aquí, le encanta ir y picar allá, le encanta, es que a mí me encanta este, y me encanta este pastor, y me encanta esta predicación, y me encanta... O sea, es un desorden, ¿ve? Y detrás de eso viene mucha cosa sucia, mucha cosa fea que trae el enemigo. Por eso dice aquí, su alma desfallecía en ellos. Su alma desfallecía en ellos. Usted encuentra a muchísimos predicadores decir que deprimirse es natural, y es verdad.
Es verdad, usted puede hoy estar triste por algo, pero usted no permite que eso tome el control de su vida. El asunto es que yo puedo tener unos hábitos, los hábitos del alma no se ven. Le voy a poner un ejemplo. Yo siempre, es un ejemplo, yo siempre que veo a Brigitte la veo con el cabello así. Yo siempre que veo al hermano Luis lo veo sin el cabello. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo él a mí? ¿Qué me está diciendo él? Que él tiene un hábito con respecto a su cabello. ¿Sí o no? ¿Y cuál es? Mantener raspado. ¿Sí o no? Ese es un hábito. Y cada uno. Ese hábito yo lo estoy viendo. Yo lo veo, yo veo. Yo veo que a Angélica le gusta andar con ropa cómoda. Es un hábito. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces que la veo está así. Tenis, sudadera, ropa versátil. Es un hábito, pero yo lo estoy viendo. Pero hay hábitos que no se ven. Y ahí es donde el creyente viene a decir, ay, pero yo me deprimí, no sé por qué. Eso es lo que usted tiene que reflexionar. ¿Qué hábitos está alimentando usted? Y uno de los hábitos que se alimenta mucho es el adelantarse, el anticiparse a los acontecimientos del mañana. Esa es de las cosas que más enferma y más afecta espiritualmente y mentalmente. El adelantarse y... ¿Cómo es, pastor? ¿Usted qué hace pensando preocupado por mañana? Cuando el Señor Jesucristo dijo, bástele a cada día su propio afán, pero usted se acuesta a dormir, y eso es un hábito, usted se acuesta a dormir no meditando en la bendita palabra, sino en el problema. ¿Ve? O en tratar de responder preguntas que usted no puede responder porque no tiene la respuesta. ¿Y qué va a hacer mañana? ¿Y qué sucederá? ¿Y qué esto? ¿Y qué esto? Etcétera. Hábitos que enferman, que abren puertas. ¿Ven? Sigamos. ¿El asunto cuál es? El asunto es que el pueblo de Israel, para llegar a la infidelidad con Dios, usted no llega a la infidelidad con Dios de la noche a la mañana, eso no es verdad. La escalera en descenso. Es esa escalera en descenso que estudiamos la semana pasada. ¿Sí? Yo puedo tener unos picos de ánimo, uy, que atropello el mundo y hago llover fuego del cielo. Pero puedo tener unos bajonazos también que me quiero enterrar en vida y no quiero seguir. Eso no es normal. Eso es a lo que hace referencia su alma desfallecía en ellos. ¿Estamos ahí? ¿Sí ven? ¿Listos? Su alma desfallecía en ellos. No es normal que un creyente, no es normal, hermano, así lo digan pastores, no es normal. No es normal que usted vaya al médico y le digan, tienes un cancercito chiquitico, pero te está estorbando ahí. No, pero es chiquito. ¿Cómo que normal? ¿Cuál normal, hermano? Puede ser una sola célula, no es normal, compadre. Entonces no me venga a decir, señor predicador, que es normal que los creyentes pasemos por momentos así y que los pastores se terminen suicidando. Eso no es normal. ¿Cómo me va a decir que eso es normal? Sí. Eso no es normal. Eso es fruto de la obra de las tinieblas sobre la vida de la gente. Y eso fue un camino que se recorrió. Cuando una persona llega al suicidio, estoy hablando de un creyente, eso fue un camino largo que se recorrió y no se supo frenar en ningún momento. ¿Sí? No se supo parar. Un asesino en serie no nació hecho asesino en serie. Por ejemplo, muchos fenómenos del comportamiento no se dan de la noche a la mañana, son el fruto de procesos, hábitos que usted tiene en la manera en cómo usted maneja su mente, sus cosas allá adentro. Una cosa es cuando usted está aquí con los hermanos y otra cosa es cuando usted está aquí solo. ¿Y por qué me siento solo? Porque eso le pasa a mucha gente. Me siento profundamente solo, como abandonado, como dejado, triste. ¿Por qué? Porque asocio la soledad con la tristeza. ¿Por qué? Hábitos. ¿Ven? Y al pueblo le pasó. Y llegaron al punto de que ya nada los llenaba. Nada los llenaba.
Por eso llegaron al punto de su alma desfallecía en ellos. ¿Lo ven? Usted ha conocido gente que no las llena nada y tienen todo. Ustedes han conocido gente que usted mira, hablemos de hermanos en Cristo, que usted dice, oiga, pero ¿usted qué le hace falta? Tiene salud, tiene quejan y lloran. Sí, Y se quejan. sí. Ay, Y nada, como que nada los llena. Entonces, ¿qué? Su alma desfallece en ellos. Y cuando están así, al pastor hay que meterlo y agarrarlo a patadas, porque hay ovejas que son buenas para eso. ¿Usted sabía que las ovejas son buenas pateando? Yo me quedo sorprendido, hermano. Yo me quedo increíble. De verdad, yo qué noche me quedé sentado ahí en la orilla de la cama después de un devocional. Me quedé ahí así, sentado mirando para el piso. Usted llama a la gente, busca a la gente, ora por la gente, intercede por la gente, hace guerra espiritual por la gente. Yo siento una carga, yo, ¿qué hubo? ¿Qué más necesita? ¿Qué hubo? Ligia, Angélica, Luis, cualquiera por saber, ¿qué hubo? ¿Cómo van todos? No contestan. No aparecen. Entonces yo digo, bueno, Señor, siempre el beneficio de la duda, deben estar ocupados. Sí, pero ocupado 8 días. Y me quedo sorprendido que sí aparece para decir, me ayuda con la tarea de la niña que es que en el colegio le mandaron. Yo digo, ¿esta persona en qué condición espiritual está, hermano? Y no tiene problema en escribir a las 11 de la noche para eso. Me pasa. Me hace favor, me ayuda con la tarea que es que imagínese que es para mañana. Yo me quedo mirando esto y yo digo, ¿qué? ¿Le hago la tarea o qué hago? ¿O me pongo a orar o qué hago? Y eso es el fruto de la condición espiritual de mucha gente. Es que usted me está viendo aquí hoy, pero usted no conoce mi condición. Yo lo estoy viendo a usted, yo no conozco la suya. Esos hábitos pequeños que no se ven del alma, que le pueden estar llevando el alma a desfallecer, porque en usted hay rebeldía. Porque hay mucha gente rebelde que está en Cristo, pero son rebeldes. Hermano, venga, acérquese, venga, que estamos hablando. No, yo me quedo aquí, muchas gracias, pero está dentro de la iglesia. Se resisten, se retienen, porque les cuesta trabajo sujetarse, porque les cuesta trabajo avanzar, porque les cuesta trabajo depender de Dios, porque les cuesta trabajo descansar en el Señor, porque son muy temerosos. Usted sabía que el miedo, el temor, la incertidumbre son cosas con las que mucho creyente lucha, fruto de hábitos allá en el alma. Porque el hábito suyo frente a cualquier situación es miedo, el hábito suyo frente a cualquier situación es temor, el hábito suyo es cuestionar, el hábito suyo es incertidumbre, el hábito suyo, pues ¿cómo va a terminar usted? Su alma desfalleciendo en usted, ¿me hago entender? Desanimado. Y así estaba el pueblo. Ahora, la cosa se va poniendo más interesante. Y para resumir, hemos estado hablando de las situaciones derivadas que vivió el pueblo fruto del pecado, de la infidelidad del pueblo para con Dios. Y hemos estado hablando de la primera, ¿cuál es? Vagar por el desierto. Vagar por el desierto. ¿Listos? Bueno, muy bien, sigamos entonces, por favor. Versículo 6. Dice que clamaron a Jehová en su angustia. Entonces, dentro de esta primera situación, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Hemos mencionado 5 cosas. ¿Listos? Verso 6 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho. Mire cómo Dios revierte toda la situación. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¿Sí ven todo lo contrario a lo que estaban viviendo? Dios pone en orden lo que sea, hermano, siempre que haya disposición del corazón. ¿En qué momento la cosa empezó a cambiar? Cuando ellos clamaron. Cuando ellos clamaron,
para que viniesen a ciudad habitable. Fíjense que ellos no encontraban ciudad donde vivir. El Señor es el que establece, ¿sí lo ven? Él es el que establece. Listos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa. Fíjense que en el 5 dice, su alma desfallecía en ellos. ¿Cómo estaba el alma? Necesitada. Era un alma menesterosa, menesterosa. Pero dice en el versículo 9, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma ¿qué? Hambrienta. ¿Ven? Hay un contraste entre lo que vivieron, pero ¿cuándo empezó a cambiar la situación? Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Listos? Y Dios vino con respuesta. 2. Segunda situación en la que llegó a estar el pueblo. La segunda situación, languidecer, escriban por favor, languidecer en la prisión. Ahora sí, su merced. Languidecer en la prisión. Y aquí se empieza a poner bien tremendo. Históricamente hablando, esto que vamos a leer hasta el versículo 18, del 10 al 18, sucedió en el año 586 a.C., por toda esa época. No solo en ese año, sino en esa época. ¿Por qué? Por el rey Sedequías que se levantó. Después miramos esa parte. Ahora, ¿cuál fue la segunda situación? Algunos moraban, dice el versículo 10, algunos moraban ¿en dónde? Tinieblas. En tinieblas. ¿Y en qué más? Sombra de muerte. Y en sombra de muerte. Aprisionados en aflicción. ¿Y en qué? Y en hierros. En hierros. ¿Qué más dice? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Entonces, hasta ahí. Acuérdense que estamos en todo lo que vamos a hablar aquí, hasta que yo no les diga lo contrario, estamos en la segunda, que es languidecer en prisión. ¿Puede un creyente entrar en prisiones espirituales? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, cárcel, sí, prisión, cárcel, sí. ¿Sí o no? ¿Puede? Sí puede. Sí puede. ¿Cómo un creyente? Claro, por sus acciones. La evidencia es que tenemos aquí al pueblo de Israel, creyentes, hijos de Dios, pasando prisiones, viviendo en prisiones. ¿Listos? Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Aprisionados, fíjense que dice aprisionados, no habla de una cárcel física. Claro que ellos estaban físicamente, muchos estaban presos, ¿sí? Muchos. Pero está describiendo aquí una condición espiritual. Señora. En el versículo 5 que hablaba de su alma desfallecida en ellos, es lo mismo que dice acá, que aprisionados fue cuando entraron en esas prisiones de depresión, de desánimo, de apartado. Vamos para allá. Sí, señora. Aquí yo tengo otra versión y Duro. en el versículo 5 dice que estaban a punto de morir, en esa parte que tú dices. Y el versículo 10 dice, algunos estaban en oscuridad y en profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Muy bien, gracias. Entonces, moraban en tinieblas. ¿Qué significa eso hoy, siglo XXI? ¿Puede un creyente morar en tinieblas? Sí, sí. Un creyente puede hoy morar en tinieblas, hermano. ¿Cómo un creyente puede morar hoy en tinieblas? Por causa de su infidelidad con Dios. Ahora, el hecho de que pueda morar en tinieblas un creyente no significa que sea normal. ¿Sí me hago entender? No significa que sea normal que more en tinieblas. No, no es normal.
no es normal. Entonces, morar en tinieblas, ¿qué significa? Hoy siglo XXI y sombra de muerte. Continuo, porque dice moraban, vivían. Continuo sufrimiento y confusión. Morar en tinieblas y en sombra de muerte es morar, vivir en continuo sufrimiento y confusión. Continuo sufrimiento y confusión. Ahora, yo le pregunto, ¿usted conoce creyentes que viven en continuo sufrimiento y confusión? Siendo creyentes. ¿Y es normal? No es normal. Eso no es normal. O sea, que el estado de su alma sea vivir continuamente en eso no es normal. Eso no es normal. Usted ve gente viviendo en esas condiciones. Creyentes, estoy hablando de creyentes porque ¿qué vamos a decir del impío? El impío está en la inmunda. ¿Cierto? Estamos hablando de creyentes. ¿Listos? Bueno. ¿Es eso normal? No es normal. Entonces, versículo 10. Moraban en tinieblas, confusión, del original hebreo. Tinieblas, confusión. Confusión. Y sombra de muerte, sufrimiento. ¿Listo? Pero aquí estamos hablando de extremos. De extremos. Perdón, sombra de muerte. Sufrimiento. Moraban en tinieblas, confusión. Pues si yo apago la luz acá y yo forrar aquí esto aquí, pongo un plástico negro aquí, allá y allá, y ¿cómo va a quedar esto? Y le digo, listo, hagamos la clase así y tome nota. No va a ser fácil. Confusión. ¿Listos? Eso va muy enlazado, Paz, a lo que usted dijo la semana pasada con la escalera. Sí, señora. Impresionante cómo, Sí. cómo se relaciona esto con lo que usted nos dijo de que una persona que no comete pecado, iniquidad, ya es igual al mundo, se vuelve rebelde y se aparta de Dios, pues obviamente ya aplica todo esto. Está conectado, sí, señora. Cuando el creyente está en las prisiones que decía el pastor, bueno, cuando se está en una prisión, mire, algunos moraban en tinieblas, que dijimos es confusión, y sombra de muerte, que dijimos es dolor, sufrimiento profundo. ¿Aprisionados en qué? En aflicción. Aprisionados en aflicción y en hierros. Bueno, ¿qué cuidado debemos tener? Nosotros podemos llegar a vivir situaciones duras y difíciles, pero si yo no controlo que el efecto, el impacto de estas situaciones, usted puede terminar en un estado terrible. ¿De qué? ¿Qué dice ahí? Aflicción. Pero esa aflicción no es una aflicción cotidiana, que usted la puede vivir porque se le murió el perrito, porque se le dañó algo importante en su casa, porque, pues no sé, aflicciones diarias y cotidianas. Aquí está hablando de una aflicción en el versículo 10 que es muy profunda, es muy poderosa, tanto que lo lleva a usted a cárceles. Cuando dice hierros, está hablando de situaciones de las que usted no puede salir. Le voy a poner un ejemplo. Yo he conocido gente creyente que por no saber cuidar su salud mental, muchos no la saben cuidar, muchos no la saben proteger, su salud mental, empiezan a ser tentados y el diablo empieza a buscarlos
para meterlos en depresiones, ¿sí? Y empiezan como a meterse en eso. Y uno de los síntomas es que usted empieza a perder el sueño. Cuando usted empieza a perder el sueño, no importa la razón, usted está bajo un ataque fuerte satánico. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que usted se acuesta y duerme. Hay gente que se acuesta y queda desmayada. Heme aquí. Yo tengo la bendición de que puedo dormir a la hora que sea, en el lugar que sea. Yo me acuesto y duermo. ¿Sí? También. Dios bendiga ese sueño. Dios lo bendiga. Porque cuando la persona empieza, el creyente empieza a verse afectado en su sueño y empieza o a interrumpir el sueño o empieza a que no concilia el sueño. Cuando usted vea a un creyente, un hermano en Cristo que le cuente eso, cuidado. ¿Hace cuánto le está pasando eso, hermano? ¿Hace cuánto le está pasando eso, hermana? ¿Hace cuánto usted no concilia el sueño y por qué? ¿Hace cuánto usted y cómo? ¿A qué hora se está durmiendo? ¿A qué hora se acuesta? No, yo me acuesto después del devocional, yo me acuesto. Y a mí me agarra es la pensadera. Malos hábitos. Malos hábitos. ¿Sí? Hay malos hábitos. Y un hábito tenaz, terrible es el celular. La pantalla de celular excita neurológicamente el cerebro y todavía es más difícil conciliar el sueño. Y usted está ahí viendo videos para dormirse. Está mal acostumbrando el cerebro, eso es un peligro. ¿Ve? Entonces, usted empieza a tener una afectación del sueño, empieza a darle lugar a otras cosas, empiezan a exaltarse otras cosas. La angustia, la ansiedad, la preocupación, la tristeza, los miedos, el pesimismo, el negativismo, todo empieza eso a fluir, a fluir, a fluir. Si eso no se controla por situaciones que usted vive, por cosas, por puertas que usted quiere que se abran o qué sé yo, por lo que sea, si usted no controla el efecto de esas situaciones, usted va a terminar en algo que la Biblia llama hierros. Mírenlo, ahí está. Aprisionados en aflicción y en hierros. En hierros. ¿Puede su alma llegar a estar entre hierros? Sí, sí puede llegar a estar. Y ese camino lo he visto yo en mucho creyente, lamentablemente. Espero no verlo nunca aquí en la iglesia. Pero lo he visto, lo he tenido que ver, de creyentes que terminan hasta en clínicas de reposo. Y usted no importa que les diga, no importa que les predique, no importa que les recite la palabra al derecho y al revés, ellos ya sienten que no pueden salir de ahí. Eso es hierros, ¿lo ven? Esos estados emocionales de los que el alma no sale. Esos estados emocionales y espirituales en los que el alma queda allá atrapada y está allá metida. No puedo perdonar, pastor. Pastor, yo quiero consagrarme, pero hay algo que no me deja, pastor. Hierros. Y ahí ya hay operación de demonios. ¿Listos? Un hierro o hierros pueden ser el miedo, hierros puede ser el temor, hierros puede ser la angustia, hierros puede ser el resentimiento del que usted ya no escapa, del que usted ya no sale. Hierros pueden ser muchas cosas que usted siente allá adentro, de las que usted no se puede liberar, que usted quiere quitarse, eso pueden ser hierros. Hierro puede ser frustración, hierro puede ser miedo al fracaso, hierro puede ser que usted intentó hacer algo hoy fracasó o no le salió como usted quería y de ahí usted se metió en una prisión de hierros. Ya no lo intento más, ¿no? Como la canción, no me vuelvo a enamorar
Ayúdenme. Totalmente para qué, si la primera vez que entregué mi corazón, yo me enterré. Bueno, así no dice, pero ¿ven? Hierros, 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 hierros. Un duelo mal llevado. Un duelo mal llevado se le puede volver a usted una prisión. Hierros. Yo hablé con una persona el día, ¿hoy es qué? Miércoles. El domingo. Atendí a alguien que me llamó y me hablaba y me contaba su situación de dolor y de tristeza con su mamá y una situación, pero uy, eso era. Y yo le pregunto, ¿y hace cuánto pasó eso? No, ella murió hace 12 años. Por Dios. Hierros, hierros. El estar todo el tiempo, pastor, en un lugar y no salir de ahí. En un lugar físico, Sí, por ejemplo. un apartamento, una casa y no salir, que porque no se puede. Ah, no salir de no salgo a nada. Sí, No de no trastearse. sí, o sea, de que no voy a salir porque me da cosa que se me entren o... Ah, usted puede estar ahí, claro, usted puede estar haciendo, por eso yo le he dicho a muchas. O tengo que esperar aquí a alguien y no puedo salir o... Usted puede haber hecho de su casa una tumba. Yo le he dicho eso a mucha gente. Usted hizo de su casa una tumba. Entonces, no hay paz, no hay libertad, porque si salgo, mire qué boba. Yo hablaba con una señora, tiene 67 años. Ella no sale de la casa para no dejar la casa sola. Yo le dije, mi señora, a la hora que a ustedes le quieran meter, se le meten, widow without you. Contigo o sin ti. La diferencia es que si la casa está sola, no la tienen que amarrar y no corre el riesgo de que la violen o le hagan algo. Pero si se le meten y usted está en la casa, le puede ir peor. Pero uno se apega de que, no, es que aquí ven luz, hermano, en el momento que un ladrón se le quiera meter, se le mete y le hace la vuelta. A no ser que usted esté armado, ¿no? Y responda, y bueno, etcétera. Pero eso es... Uno se pega de cosas y uno no vive. La gente, por ejemplo, amargada, la amargura en mucha gente se ha vuelto una prisión de hierros. ¿Por qué utiliza hierros? Porque es algo que representa algo duro de lo que yo no me puedo zafar, ¿sí? Que no me deja vivir, no me deja gozar, no me deja disfrutar, no me deja tener libertad. Lo que hemos hablado. Mucha de esta opresión, porque eso es opresión, ¿no? Que termina metido ahí en eso, porque uno da la oportunidad, pero también el enemigo pues llega y se mete y aprovecha y nos encarcela. En amargura, la amargura, el dolor, el resentimiento, un divorcio, una separación, la muerte de un hijo. Bueno, el listado es un fracaso económico, lo que sea, lo que sea. Cualquier cosa se puede volver prisión si yo no controlo el efecto de lo que vivo y termino en hierros. Y eso le pasó al pueblo. Por eso la palabra dice despojarse de todo peso. Despojarse de todo peso es fundamental y eso es todos los días. Por eso cuando usted esté, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo? Eso es peso, amigo. Suelte. O sea, si yo le veo a usted, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y esto qué va? Suelte. Descanse. Pero si uno no se mueve, pastor, pues, Descanse. como dice el dicho, No, usted ¿no? tiene Se que- lleva la corriente. Claro, porque dice Primera de César capítulo 9, versículo 3, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No, pero pastor, no es verdad. O sea, yo por ejemplo pienso en eso. Yo tengo que moverme. Sí, yo pienso tengo que en ser moverme, dinámico. Me muevo, sí. Yo tengo que ser, eso es parte de la vida, sí, claro, es parte de la vida, el ser pragmático, hay esto, tropecé, me levanto, evalúo, que, había aquí una puntilla, había un tornillo, había un algo, y sigo el camino, la vida es eso. Por eso les digo que si se me presentan situaciones, y yo no controlo el efecto de esa situación, toda situación tiene un efecto, yo debo controlarlo. Controlarlo es no permitir que me afecte más allá de lo que me debe afectar. No, yo debo controlar cada cosa. Le voy a poner un ejemplo.
Si usted me dice, vamos a comer frijol, entonces usted me invitó a una bandeja paisa, y yo me comí esa bandeja y me intoxiqué, pues esa situación de intoxicación me exige a mí, ¿qué? Una reacción, asumir algo, una posición, tomar decisiones. Entonces me intoxico, me voy para el médico, ¿sí o no? Eso es lo primero para controlar. La urgencia la controlo, pero vienen otros efectos colaterales. Esa Angélica me invitó a comer frijoles dañados. Malo, malo me quería ver, mal. Entonces yo puedo tener un efecto en mí, aquí adentro en mi alma, que termine, si yo no lo controlo, yo termino hasta volviéndome enemigo de Angélica, diciéndole a todo el mundo no le vayan a comer los frijoles que Angélica hace, o me invitó a un restaurante y allá hicieron algo, o sea, eso puede terminar mal. Y yo le pregunto una cosa, cuando usted se ha complicado la vida, que ha terminado en unas peloteras así de grandes, ¿no ha sido por cosas así de pequeñas? Hay un dicho, de una pulga saca un elefante. Cosas así de pequeñas. Y usted termina, yo le hago otra pregunta. ¿Usted no le ha pasado que su estado de ánimo, usted se levantó hoy bien, viene para la iglesia con toda la gana? Algo pequeño, en un segundo, en un minuto, que usted vio, que usted pensó, ¿no le cambia el estado de ánimo? Algo pequeño, así pequeño. Si yo no controlo el efecto en las situaciones, yo puedo terminar en hierros. Y eso es una terrible maldición. Pero esto no es algo a lo que Satanás me lleva, esto es algo que Satanás me ofrece. Para que una persona termine en hierros es porque lo decidió, hermano. Yo el domingo me fui de aquí pensando, Dios mío, Dios, ten misericordia de todos nosotros y que podamos incorporar la palabra, interiorizar la palabra. Y que no salgamos de aquí para seguir igual porque voy a terminar metido en hierros, porque venir, escuchar y salir igual, usted se está garantizando cárcel, usted se está garantizando tinieblas, usted se está garantizando un estado espiritual deplorable. ¿Lo ve? Si yo no tengo cuidado con mis emociones, con mis sentimientos, con mis pensamientos, con la óptica que yo tengo de la vida, hermano, usted va a terminar en esto metido. Y eso le pasó al pueblo. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué? ¿Por qué terminaron así? La base, el secreto para morar, terminar viviendo en tinieblas, para vivir en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, es la rebeldía. La rebeldía hay que castigarla. En los hijos eso hay que castigarlo, reprenderlo duramente. La rebeldía. La rebeldía ¿a quién? A Dios. La rebeldía que a su palabra. Yo le voy a decir algo. Yo hablo con César y de pronto César me dice, pastor, me siento estancado, me siento aburrido, me siento... Humanamente está muy bien. Venga, hermano, siéntese, hablemos. Entonces, palabra, hermano, mire, ¿cierto? Mire lo que dice la palabra. Entonces él escucha la palabra, escucha los devocionales, está con los hermanos, etc. Pero a los 8 días usted lo encuentra y ¿qué le dice? Pastor, es que me siento estancado, es que me siento aburrido, es que me siento que no avanzo, es que me siento solo, me siento abandonado, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Hermano, venga, la palabra. Al mes, ¿qué hubo, Cecita? ¿Cómo vamos? Pues, pastor, ahí será bien como por no preocuparlo. ¿Pero por qué, hermano? No, es que me siento como estancado. Hermano, han pasado 1, 2, 3 años en esta situación. ¿Aquí el asunto cuál es? ¿Palmaditas en el hombro? Esa persona necesita ¿qué?
arrepiéntase, porque está siendo rebelde ¿a qué? A la palabra, hermano, a la bendita palabra. ¿Y eso es grave delante de Dios? ¡Ja! Mire el versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. No dice que aborrecieron al Altísimo, dice que aborrecieron el consejo del Altísimo. Es que usted puede estar aquí sentado, hermano, escuchando la predicación y ser el primero que llega. Usted puede ser el primero que se conecta a un devocional. Usted puede ser el primero que se conecta en la madrugada y aún así estar aborreciendo el consejo del Altísimo. Si yo tengo un problema de ánimo hoy, de ánimo, porque estoy desanimado, porque me siento como sea, justifíquelo, porque en eso somos buenos, ¿no? Justificando. Está bien. Pero usted recibe la palabra y sigue en lo mismo, usted ya está aborreciendo, está siendo rebelde a la palabra. Y eso es grave delante de Dios. Pastor, cuando el Señor nos da una palabra, nos da una promesa, sea en un retiro, sea en una vigilia, sea en un culto que el Señor habló y se manifestó el Espíritu Santo, y yo menosprecio esa promesa, esa palabra, y le doy largas, porque pues sí, chévere que me dio palabra, pero hasta ahí. Usted está siendo rebelde. Eso es rebeldía delante de Dios. Así sencillito. Es rebeldía delante del Señor. ¿Por qué? Lo dice la palabra, yo no me lo estoy inventando. ¿Por qué terminaron morando en tinieblas, en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Fueron rebeldes a las palabras de Jehová. ¿Y qué más hicieron? Aborrecieron el consejo del Altísimo. Yo puedo llegar a mi casa y mi hijo se me manda y me da un abrazo y me dice te amo. Yo le digo, hijo, me haces un favor, me ordenas la cocina y barres todo el apartamento. Ya vengo. Y cuando yo vuelvo, él no hizo nada de eso. Él me está aborreciendo a mí. A mí no. Las palabras. Pero aborrecer las palabras es aborrecer a Dios. Aquí en esta versión se burlaron del consejo, o sea, no solamente como menospreciar lo que Dios habla, sino tenerlo como un poco, o sea, es que aborrecer implica muchas cosas. Le voy a poner un ejemplo. Cuando esta persona me habla a mí, mis pastor, perdóneme porque yo lo aborrecí a usted. Y le digo, ¿cómo así? Siempre que yo me lo encuentro, usted me saluda bien, etc. Mire cómo es el corazón. No, yo lo aborrecí la palabra, la predicación, la aborrecí. Entonces, aborrecer es burlar, menospreciar, tener en poco, no valorar, no dar el lugar que merece la palabra. Aborrecer abarca todo eso, todo eso. ¿Lo ven? Cuando la gente empieza, es que quiero ir a escuchar al fulano de tal, es que prefiero ir a tal iglesia, es que yo siento que necesito, porque usted ve gente así en la iglesia de Cristo, es que yo necesito otra palabra. Usted sabía que hay gente que se cansa de la vida, se cansan de vivir, hermano, se cansan porque tienen hijos y en ese ambiente psicológico viven. Se cansan porque tienen que cambiar pañales. Se cansan porque es que estamos cansados. Entonces ahí está el esposo diciéndole a la esposa, este fin de semana me desentiendo yo de los niños. Eso es mal síntoma. Hábitos negativos, terribles. Este fin de semana yo me desentiendo de los niños y me voy con mis amigos porque necesito salir corriendo. Esa es gente que está mal y no saben. Mucha gente ve eso como normal. Eso no es normal. Es que necesito salir corriendo, entonces me voy este viernes. No me conecto al devocional. No quiero saber de iglesia, de pastor, de devocionales ni de nada porque necesito. Eso no es normal. Señora, tomarme un aire, un respiro. Y hay gente que vive en eso. Yo le entiendo que usted tenga que tomarse un respiro de su trabajo.
No entiendo que usted se tenga que tomar un respiro de sus hijos. Compadre, tiene hijos. Y están sanos y están bien. Y se le poposean y está cambiando el pañal y ¡pum! Otra vez se le mete en la orinada. Y usted está pensando en el pañal que es nuevecito y tan caros. Y estamos deprimidos por vainas como esas, hermano. Estamos deprimidos porque la niña no nos dejó dormir o el niño no nos dejó dormir. Espérese a que crezcan, me decía yo a alguien la semana pasada. Espérese a que le crezcan y empiecen a jugar los dos y a pelear y a agarrarse. Para que sepa lo que es sabroso. Entonces usted va a vivir cansado toda la vida. Toda la vida usted va a estar cansado, agotado. Sí, yo quiero servir, pero necesito respiros. Yo no me imagino, hermano. Yo no me imagino a Pedro en esas vainas. Yo no me imagino cuando el Señor se fue y Juan se le pegó detrás. Y el Pedro brinca, no, pero ¿qué? Lambón, sapo. Y se voltea el Señor Jesucristo y le dice a Pedro, ¿y qué? Si quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué? En otras palabras, usted no sea sapo, metido, lambón, metiche. Y yo me imagino a Juan haciéndole a Pedro. ¿Ah? Y yo me imagino a Pedro al otro día, estoy cansado. Necesito un descanso de estos discípulos. Necesito un descanso. Y por allá fue, le habrá dicho a la suegra, yo no sé si antes o después de que él enfermó, venga, reempláceme usted, ayúdeme, necesito un respiro. Necesito desconectar. Usted ve gente en Cristo así, eso no es normal. Con las cosas de Dios no es normal. Con la iglesia no es normal. Con la enseñanza no es normal. Con la palabra, hasta se cansan de la predicación de la palabra. Es que necesito escuchar al pastor fulano de tal para tener un respiro de mi pastor. Hágame usted el favor. Esa es la gente que tiende a la depresión. Esa es la gente que tiende a ser débil de carácter. Esa es la gente que tiende a la rebeldía. Esa es la gente que tiende a ser depresiva, a desarrollar enfermedades mentales. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿no? Sigamos. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Ahora, estamos en la segunda situación, que es languidecer en la prisión. ¿Listos? Miren todo lo que podemos decir de eso. Entonces yo tengo que controlar esto, hermano. Yo tengo que controlar. Situaciones vivimos todos los días. Todos los días las vamos a vivir. Todos los días. Mire, fui a votar el domingo. Eso era una cola, un desorden ahí. Y estaba yo aquí parado. Patricia estaba aquí adelante. Estábamos esperando ahí, avanzando. Y entonces la cola iba por allá, daba la vuelta por acá, de pronto resultó un tipo aquí parado que ya iban a entrar para las mesas y unas señoras ahí agarradas, disgustadas, pero es que mire, no respetan la fila, que no sé qué, sí sé cuándo, y un tipo ahí tranquilo así, mirando el teléfono. Y la señora contrariada y las hijas, y yo me quedé mirándolas y le dije a la señora, discúlpeme, ¿quién se coló? Este tipo que está, el del teléfono, este tipo, mírelo, no respetan, entonces ¿para qué hacemos la fila? No sé qué. Y le dije, señor, discúlpeme, haga la fila, respetemos la fila. Entonces avanzó un poquito la cola y el tipo avanzó. Pues yo me le paré enfrente, le dije, usted no avanza más, hace la fila, se sale de la fila. De una vez me manoteó, no me pegue, no sé qué, sí sé cuándo. Nadie le está pegando, sálgase de la fila y hace la fila, amigo, respeta. Y no lo dejo avanzar. No fue sino que yo dijera, y el tipo iba a avanzar. Y lo cogieron otros dos tipos también y lo jalaron. ¿Qué le tocó? Avergonzado, salirse por allá, y él se perdió. Avergonzado, pero miren, hasta que yo no me paré y dije, nadie dijo nada. Eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Nadie dijo nada, nadie brincó, todo el mundo callado, todo el mundo. Entonces, yo no me alteré en ningún momento, le dije, no, amigo, respete, yo no fui grosero, yo no fui alterado. ¿Qué va a hacer, amigo?
¿Qué va a hacer? Pues es una pregunta lógica. ¿Qué va a hacer? Por ahí llega un policía a hacer nada porque le digo yo, mire hermano, controlen, yo soy de la Procuraduría, yo estoy representando aquí la Procuraduría. Ah, no, qué maravilla, lo felicito, estoy en la Procuraduría. Yo pensé que usted era agente de policía, muchas gracias. Se fue el tipo mirándome como achantado. Pues hermano, surgen situaciones en la vida, surgen cotidianas, diarias, en la iglesia, en su trabajo, en su casa. Usted encuentra gente deprimida por donde viven. Es que ya estamos cansados de estar aquí, es que ya está. Hermano, contentamiento, pero no permita, está bien, busque un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Busque un cambio, busque un mejor ambiente, busque un mejor barrio, busque mejores vecinos, busque un mejor país, porque hay gente que es así, ¿no? Colombia ya les queda pequeño. Yo conozco gente que se va para el extranjero y cuando vienen solo van a Medellín. El resto es una porquería. Estamos retrasados 50 años. El de 50, su merced es optimista, llevamos como 500 de atraso, pero bueno. Entonces, ¿qué se va a venir si estamos retrasados? y la pregunta es, donde se le tuerce a Europa, más, exacto. donde se le tuerce allá donde vive, ¿qué? ¿Para dónde coge? ¿Ah? ¿Cómo quedará esa gente en la tribulación? ¿Qué harán? Están comprando lotes en la luna. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Situaciones vamos a tener siempre. El problema es que nosotros dejamos que todo eso nos llene. Pero todo eso llena y tiene un efecto y tiene un dominio por una razón. Dice, aborrecieron el consejo del Altísimo. Las palabras de Dios las aborrecieron. Mi amado hermano, si usted tiene un problema para confiar en Dios y usted recibe una enseñanza donde el Señor le dice, confíe, y usted sigue con su desconfianza, usted está en rebeldía con Dios. Eso es un pecado. Eso es pecado. Si usted está con un tema de desánimo en su vida, por la razón que sea, usted está en un tema de desánimo, y usted, Dios le da una palabra, le lee la Biblia, le habla del desánimo, y usted sigue en lo mismo, usted está en un pecado de rebeldía. Y la Biblia dice que la rebeldía es igual que el pecado de la adivinación. ¿Cómo le parece? La rebeldía es grave para Dios. Y eso es lo que mucho hermano y mucha hermana no entiende, porque quieren vivir el evangelio emocionalizado siempre. Entiéndame. Yo he encontrado gente a la que yo le digo, hermana, pero confíe en el Señor. Pastor, estoy sin trabajo, no tengo para la comida, confíe en el Señor. Confíe, descanse en él. Pero entiéndame que yo soy mamá, y termina uno vaciado. Lo regañan a uno. Es que usted no entiende, usted no sabe, es que usted no... Entonces, bueno, entonces no confíe. Pero ¿cómo no voy a confiar? Entonces confíe. Pero ¿cómo vive la situación? Y entonces... ¿Sí ven? Rebeldía. Por eso quebrantó, versículo 12, con el trabajo sus corazones. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted conoce gente que usted dice, uy, estoy desesperado con este trabajo? Uy, No, pero no es el tema normal de tengo mucho trabajo, que es normal. Uy, pastor, no, agotado, tengo una mano de trabajo. Eso es una cosa, que es normal. No, es cuando usted ve gente desesperada, ya están enfermos, ya no quieren saber más de trabajo, pero no se pueden quitar eso de encima, están quebrantados. El Señor permite eso. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Estaban que no soportaban más. ¿Quién hizo eso? ¿Satanás? Dios. Mire lo que sigue diciendo. Ya vamos a terminar por hoy. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones.
Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. ¿Y qué hizo? Rompió sus prisiones. Pero cuando clamaron, si usted se fija, en el versículo 6 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia. En el versículo 13 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia. En el versículo 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia. ¿Ve? Acto seguido, Dios los libra. Dios los libra. ¿Por qué clamar trae respuesta? Usted lo ve en el Salmo. Después de que clamaron fue que vino un cambio. Después de que clamaron fue que vino una respuesta. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo clama está haciendo dos cosas fundamentalmente que son claves para que venga respuesta de Dios. Y la primera es humillarse. Clamar equivale a humillarse delante de Dios. Me humillo. Y ese humillarse es reconozco que no soy nada. Reconozco que no puedo. Reconozco que no puedo sin ti. Lo reconozco, lo acepto. Si mucho creyente clamara, si mucho creyente se humillara, saldrían de la depresión que siempre está rondando sus vidas. Si mucho creyente doblara sus rodillas y dijera, ¿cómo es posible que yo estoy triste porque no he podido salir de esta casa donde estoy? Si Dios lo tiene viviendo ahí es por algo. Algo estará tratando Dios con usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso incluye la gotera que tiene, que no ha podido solucionar. Eso incluye la situación. Algo. Si usted ha tratado de salir de ahí y no ha podido, algo tendrá Dios ahí. Y no significa que usted se va a morir ahí. Significa que algo Dios está tratando conmigo. Punto, hermano. Señor, tengo contentamiento. Quiero salir de aquí para algo mejor. No hay problema en eso. Pero hay contentamiento. Sin embargo, usted ve gente que cuando quieren que las cosas se den y tratan y no se dan, empiezan a entrar en desánimos. Empiezan a entrar en depresiones. Empiezan a entrar en discusiones, el ambiente en la casa se les vuelve un problema, se ponen susceptibles, etcétera. No están asumiendo bien las cosas, no están controlando el efecto de las situaciones, terminan metidos en hierros. Y termino yo rebelde a Dios. ¿Lo ve? Yo termino rebelde. Si el hermano tuvo un fracaso económico, alguna cosa en su pasado, y por causa de eso dice, nunca más voy a volver a intentarlo, nunca más en la vida, está en prisión de hierros. Y el Señor lo ha llamado y le ha dicho, salga, inténtelo, hagámosle, venga. ¿Qué está haciendo esa persona? Seguir en lo mismo y no, está rebelde delante de Dios. Y eso es un pecado. ¿Ven? ¿Cómo la ven? Sigamos. Luego que clamaron, verso 13, a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Que el único que tiene la salida es Dios. Si viene un creyente y me dice, pastor, ore por mí que no estoy durmiendo. Pastor, ore por mí que no concilio el sueño. Pastor, ore por mí porque el enemigo me está afectando. Yo le voy a decir, lo primero que voy a orar por ustedes es porque se arrepienta. Cuando una persona no concilia el sueño, cuando una persona está en angustias, cuando una persona está en un pecado, ¿qué pecado es? No confiar en Dios. No está confiando en Dios, no está descansando en Dios, porque todo es en sus fuerzas. Es en mis fuerzas. Y es una de las cosas que Dios trata. Es una de las cosas que Dios trata. Cuando se le viene el diablo consigo, porque usted está ahí quieto, ¿no? Mira, ahí está sentadita, está quietica, está tranquila, y de pronto el diablo viene y le manda 1, 2, 3, 20 dardos. Ya, con eso la pateó y la volvió una nada. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? Usted estaba tranquila. Hace un minuto estaba tranquila. Hace un minuto estaba tranquilo, no estaba tranquila, estaba atendiendo la clase y viene el diablo y le dice, ¿y de dónde va a pagar?
Usted ya tiene la cabeza puesta en la clase y en la angustia de la pregunta que no puede responder. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Y si le cobran? Acuérdese que tiene que hacer tal cosa. Ahí está usted achicharrado, más tostado que un chicharrón. ¿Termina vuelto? Nada. ¿Termina vuelto? Nada. ¿Cómo la ven? Una manera de alabar a Dios en la cotidianidad, en lo diario, una forma de adorarle y de alabarle es descansar en Él. Yo descanso en Él. Yo descanso en Él. Yo soy diligente para dar respuesta a mis situaciones cotidianas, pero soy también diligente para descansar en Él y cerrarle la puerta a muchos cuestionamientos que no son suyos, son dardos de fuego. Cuando usted termina lleno de 50,000 preguntas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy? Bla, 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 bla. ¿Usted cómo termina? Lleno de angustia, porque usted quiere tener la respuesta. Esos momentos son los mejores momentos para adorar y alabar a Dios y decir, Señor, mi confianza está puesta en ti. Amén. Clamar es levantar mi mano a Dios para que Él me ayude. Clamar es doblegar el corazón. ¿Listos? Preguntas. Y mire lo que dice. Y rompió sus prisiones, versículo 14. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Amén. Tremendo, ¿no? ¿Quién quebranta puertas de bronce? ¿Quién despedaza cerrojos de hierro? No perdamos el tiempo nosotros, hermanos, siendo rebeldes al Señor, porque nos habla, pero nosotros no recibimos, no creemos, no descansamos en su bendita palabra. ¿Ven? Eso es rebeldía y es pecado delante de Dios. ¿Lo ven? Bendito sea el Señor.